Edición de noticias de última hora. Soy Benita Levín desde Tel Aviv. Gracias por acompañarnos. Otro día intenso de lanzamiento de misiles hacia ciudades y pueblos israelíes, el régimen iraní lanzó una serie de andanadas contra el país. Hezbolá lanzó 200 cohetes al norte y centro de Israel, dejando 2 israelíes levemente heridos durante la noche. Mientras tanto, la operación conjunta entre Estados Unidos e Israel contra objetivos terroristas iraníes continúa en el día 13 de la guerra. Mientras Estados Unidos se acerca a las elecciones de mitad de mandato en noviembre, el presidente Donald Trump enfrenta mayor presión política a nivel nacional. La administración estima que solo los primeros 6 días de la guerra le han costado al país 11.3 mil millones de dólares, y la inteligencia estadounidense sugiere que el régimen iraní aún no corre un riesgo serio de colapso. Más en este informe de nuestra Alex Schloss. Y mientras tomamos medidas decisivas para detener la amenaza que representa el régimen terrorista en Irán con la Operación Furia Épica. ¿No es un gran nombre? Bueno, solo es bueno si ganas, ya sabes, solo puedes y hemos ganado, déjame decirte, hemos ganado. Trump afirma que la guerra va bien y podría acabar pronto, pero la inteligencia de Estados Unidos lanza un mensaje más severo. El régimen de Irán resiste tras casi 2 semanas de intensos bombardeos de Estados Unidos e Israel. Eso contradice el tono de Trump, cuyo mensaje sobre la guerra ha sido inconsistente. Tenemos muy buenas noticias en el frente de guerra, es decir, están siendo absolutamente destruidos, Irán está siendo absolutamente diezmado, eso es todo lo que puedo decir. Dijo que la guerra va bien y que casi no queda nada por atacar, sugiriendo que podría terminar pronto. Y en otros momentos pareció coquetear con ambiciones más amplias sobre el futuro del régimen. Funcionarios israelíes dijeron que la campaña no tiene límite de tiempo. Y según se informa, a algunos ministros se les dijo que si el régimen llegara a caer, eso podría tomar mucho más tiempo que la operación militar en sí. Ahora, el panorama de inteligencia parece mucho menos triunfante. Informes indican que agencias de inteligencia de Estados Unidos evalúan que el gobierno de Irán mantiene el control y no enfrenta un colapso inminente. Funcionarios creen que incluso una campaña militar mayor difícilmente lograría por sí sola un cambio de régimen. En otras palabras, el éxito en el campo de batalla no significa automáticamente un colapso político. Mientras Trump habla del éxito en general, la verdadera pregunta es, ¿qué significa realmente? Si el objetivo es dañar las capacidades militares de Irán, Washington podría afirmar que ha habido avances. Pero si el objetivo es mayor, como la caída de la República Islámica, la inteligencia de Estados Unidos sugiere que la guerra no está en ese punto y quizá no llegue a estarlo. Para más información, vamos a Washington con nuestro corresponsal principal, Mike Wagenheim, desde el Departamento de Estado de Estados Unidos. Mike, ataques con cohetes contra Israel en las últimas horas, uno de varios hoy. Día 13 y aún no se sabe cuándo acabará la guerra. Hay especulación y mensajes contradictorios. ¿Cuál es la información más reciente del Departamento de Estado y de Estados Unidos? El Departamento de Estado en gran medida ha remitido a la Casa Blanca en cualquier asunto, excepto en los planes de evacuación, cierres de embajadas y cosas de esa naturaleza. Dicen que Donald Trump está dando suficientes actualizaciones, así que le dejaremos la palabra. Anoche dijo en una reunión en el norte de Kentucky, la guerra está ganada. No queremos irnos antes, dijo. Tampoco regresar cada 2 años, vamos a terminar el trabajo. ¿Qué significa eso en la práctica? Que Trump considera exitosa la operación, pero aún hay cosas por lograr que no se han mencionado. No importa si preguntas a Trump, al Pentágono o al Departamento de Estado, ninguno ha aclarado qué falta en esta misión. El problema es que, aunque lo hagan, todo está cambiando y es muy incierto ahora, especialmente con lo que ocurre en el Estrecho de Hormuz, tema que trataremos enseguida. Hablamos de posibles dificultades con otros aliados del Golfo que han llevado la peor parte del ataque hasta ahora fuera de Israel.
Así que tratar de resumir todo en uno o dos parámetros simplemente no se ajusta a la realidad de la situación. Mientras tanto, los funcionarios del Pentágono han sido claros. Hasta que reciban la orden de detenerse, seguirán avanzando con toda su fuerza. Y hablando del estrecho de Hormuz, obviamente hay mucha preocupación. La secretaria de Energía, Chris Wright, afirma que el ejército no está listo para escoltar petroleros en esa vía marítima crítica. Como los recursos estadounidenses están ocupados atacando en Irán, cuéntanos más. ¿Cuál es la última información? Sí, bueno, Chris Wright, él mismo está bajo cierta presión o publicando rápidamente, o al menos su equipo, a quien sea que le estén echando la culpa, publicó un tuit borrado rápidamente diciendo que esos escoltas ya se habían puesto en marcha. Causó gran volatilidad en los mercados antes de ser eliminado poco después. Mientras tanto, Wright está tratando de aclarar y corregir, diciendo que una operación así, como mencionaste, tomará algo de tiempo, probablemente un mes o algo así. Un mes es una eternidad en esta guerra y proceso. Lo que él piensa puede servir en un mes. Quiero decir, hay tantas variables en este momento que es demasiado pronto para predecir si eso realmente se concretará o si siquiera será necesario en ese momento. Tal vez para entonces la guerra ya habrá terminado e Irán podría haber dejado de lado sus acciones agresivas en el estrecho de Hormuz. Entonces, la Casa Blanca emitió recientemente un comunicado confirmando que otorgarán exenciones para la antigua y bastante desconocida Ley Jones, que dicta que los barcos que van de un puerto estadounidense a otro deben transportar la carga en embarcaciones estadounidenses, propiedad de y operadas por empresas estadounidenses. Buscan diversificar las embarcaciones permitidas en puertos de Estados Unidos y saltar de puerto en puerto para lograr un efecto dominó, esencialmente de poder abrir más oportunidades de envío mientras el estrecho de Hormuz y posiblemente otras vías navegables están obstruidas. Entonces combina eso con el levantamiento de las sanciones a Rusia y algunas otras maniobras que la administración está tomando para tratar de reducir el costo del petróleo. Aunque Trump afirmó recientemente que Estados Unidos produce tanto petróleo, él cree que esto en realidad tendrá un efecto rentable para Estados Unidos. Sin embargo, con el aumento de los precios del petróleo, los economistas no estarían de acuerdo con esa opinión. Aún suena optimista. Muchas gracias. Él es nuestro corresponsal senior en Estados Unidos, Mike Wagenheim, en vivo desde el Departamento de Estado en Washington. Más información de Mike próximamente. Por supuesto, en las próximas horas. Ahora, hace apenas un momento, el jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir, compartió esta actualización sobre los acontecimientos en el terreno. Vamos a echar un vistazo. Todo Israel y las fuerzas de defensa de Israel están en una campaña de varios frentes, luchando contra Irán y el eje del mal. Hemos estado enfocados y operando con gran intensidad desde el inicio de la campaña contra el régimen terrorista iraní. Dañar a Irán es dañar y debilitar a sus ramas y a todo el eje del mal. Ayer recibimos información de inteligencia y nos preparamos para atacar y frustrar las intenciones de Hezbollah. Reforzamos la defensa aérea y evitamos casi toda la amenaza. La mayoría de los lanzadores fueron neutralizados en cuestión de minutos. Anoche, en una reunión secreta, eliminamos al comandante y al adjunto de la división Imam Hussein, junto con varios oficiales del cuartel general. Esta es una división iraní de la Guardia Revolucionaria cuyo trabajo es atacar a Israel desde territorio libanés. Durante años, hemos estado tratando de localizarlos y frustrarlos. Anoche, mientras realizaban el ataque contra Israel, fueron frustrados en cuestión de segundos. Este es un logro importante. Neutralizamos a docenas de terroristas y atacamos infraestructura en Daya, Beirut y más allá. La defensa aérea, en máxima alerta, frustró la mayoría de los disparos a nuestro territorio. Hezbollah paga por unirse a la campaña. Vamos en vivo con nuestra corresponsal, Balik Shadin, desde el norte de Israel, para conocer lo más reciente. Como dijo el jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir, hay avances importantes en el suburbio Dajilla de Beirut y algunas eliminaciones clave. ¿Cuál es la información más reciente? ¿Qué nos puedes contar desde el terreno, Balik? Sí, estamos hablando ahora. Mientras tanto, en Beirut ocurre otra ola de ataques a edificios altos.
Hay órdenes de evacuación para varios edificios y la gente huye de la zona. Hoy, por primera vez, también un edificio fuera de Daya, el barrio del sur de Beirut, el suburbio, Hoy las fuerzas de defensa de Israel anunciaron una eliminación. Una interesante, de hecho, para un iraní, un comandante que pertenece a la división Imam Hussein de Irán, que opera dentro del Líbano. Estamos hablando aquí de Ali Muslim Tabaja. Él es un comandante de la división Imam Hussein de Irán. El jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel dijo que esto es un gran logro, que de hecho fue abatido en los ataques aéreos de las Fuerzas de Defensa de Israel. Y otra cosa que sucedió en las últimas 24 horas que el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel sí mencionó es en realidad la escalada que vimos ayer. Muchos especularon durante el día, de hecho, al comenzar la noche de ayer, que habría una gran andanada de cohetes de Hezbollah. Eso realmente sucedió. Pero aparentemente el mando del Frente Doméstico de la Fuerza Aérea de Israel no informó a la gente del norte que esto en realidad es de lo que estamos hablando aquí. Unos 600 cohetes iban a lanzarse al norte, pero solo se dispararon 200. En última instancia, debido al ataque a los lanzadores de misiles y a los operativos que manejaban esos cohetes. Aún así, el jefe de Estado Mayor, Yasamir, acaba de disculparse y dijo que en realidad esta es mi responsabilidad y solo mía, y aprenderemos de esto. Así que estamos diciendo que la operación continúa y que Hezbollah también sigue atacando el norte de Israel. Afortunadamente, hasta ahora no hay informes de víctimas ni fallecidos. Y del gran bombardeo de ayer, solo estamos hablando de 2 personas que probablemente resultaron heridas. Sin duda es un milagro, considerando la cantidad de misiles que fueron lanzados al norte y al centro del país. La corresponsal Balik Stadin, en vivo desde el norte de Israel. Cuídate, hablaremos contigo en futuras actualizaciones para más información. Damos la bienvenida a la corresponsal senior de Medio Oriente, Ariel Osaran, y al corresponsal senior, Owen Altman. Gracias por estar aquí, hay mucho en marcha y que analizar. Quiero empezar contigo, Ariel. Y los acontecimientos en el frente norte, como acabamos de escuchar de nuestra colega Bali, hay muchas novedades en ambas direcciones, pero eliminaciones significativas por parte de las fuerzas de defensa de Israel. Sobre la Guardia Revolucionaria iraní y sus comandantes, no Hezbollah, cuéntanos más sobre su importancia. Sí, Benita, es importante. Están atacando a comandantes de la Guardia Revolucionaria iraní en Beirut. Esta no sería la primera vez en los últimos días. También hubo ese ataque naval de precisión en una habitación de hotel, realmente en el centro de Beirut, contra varios altos comandantes de la Guardia Revolucionaria iraní. Y creo que lo que podemos identificar ahora es la segunda fase de la operación de las Fuerzas de Defensa de Israel contra Hezbollah en Líbano. Estamos viendo una expansión de las maniobras terrestres con el aviso de evacuación para los residentes. Al sur del Saharani hay 3 ríos principales de oeste a este en Líbano, incluido el Litani, que todos conocen y se considera el sur de Líbano. Pero entre el río Litani y el Saharani también es sur de Líbano. Y ahí también es donde las fuerzas de Hezbollah están operando, lanzando cohetes y drones hacia territorio israelí. Así que la idea de emitir un aviso de evacuación ahí indica operaciones terrestres y aéreas esperadas en esa zona. Además, observamos que en Beirut no solo atacan el bastión de Hezbollah en Daya, los suburbios del sur, sino también objetivos en el centro de la capital libanesa. Esto lo hemos visto en días recientes. Esta última ola de ataques que está ocurriendo actualmente está dirigida a sitios de Hezbollah, también en Daya, pero también en el centro de Beirut. Y esto es solo otra indicación de que Hezbollah está utilizando áreas densamente pobladas, edificios residenciales o comerciales como cobertura para sus operaciones militares contra Israel. Hezbollah se aprovecha de la población civil usándola como escudos humanos, ya sea que los objetivos estén dentro o debajo de los edificios. Las fuerzas de defensa de Israel intentan eliminar el escudo humano dando advertencias de evacuación, las cuales los libaneses siguen. Luego hay un ataque de advertencia inicial, una munición muy pequeña que cae sobre el techo del edificio,
para indicar a quienes aún no han evacuado que lo hagan, y después el ataque final para destruir los edificios. Así que esto es lo que están haciendo las fuerzas de defensa de Israel, ampliando sus operaciones tanto en el sur del Líbano como en Beirut. Será fascinante ver cómo ocurre esa expansión y qué significa para las decenas de miles de reservistas que esperan saber qué les depara el futuro. Si cambiáramos el enfoque de lo que pasa en tierra a lo que ocurre en el océano, especialmente en el estrecho de Hormuz, estamos escuchando la retórica de Estados Unidos, de Irán, de muchos actores en toda la región. Es una vía marítima sumamente crucial. Owen, háblanos sobre lo que está en juego y lo que podría suceder en esas aguas. Hay mucho en juego y varias cosas pueden pasar. Por ahora, Benita, está cerrado en gran parte. Y eso incluso lo escuchamos del nuevo líder supremo, Mujtaba Khamenei, quien no salió exactamente de su escondite, pero al menos se emitió un comunicado en su nombre. Y en la televisión afirmó que el estrecho seguirá cerrado. Nida para Irán ya está cerrado. Para el transporte marítimo internacional también prácticamente lo está. ¿Ves el impacto en los precios del petróleo, que no han alcanzado los $100 por barril, pero están cerca, 99.79 dólares? Lo revisé hace un par de minutos. El estrecho está casi o totalmente cerrado y no parece que vaya a abrirse pronto. Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos, dijo a CNBC que la ayuda aún no llega. La Marina de Estados Unidos aún no puede escoltar barcos por el estrecho de Hormuz, pero el secretario afirma que será posible a fin de mes. Interesante porque implica que la guerra continuará a fin de mes, en 3 semanas. Es una declaración relevante del secretario de Energía. De cualquier manera, el impacto y el precio están ahí. Escuchamos a Mike hablar sobre algunas de las medidas que se están tomando para al menos minimizar el daño. Liberación de reservas de almacenamiento de la Agencia Internacional de Energía. 400 millones de barriles, 172 millones de Estados Unidos, la mayor cifra histórica según la agencia, dice Benita. Este es el peor choque petrolero en la historia de los mercados de petróleo. Y si piensas en 1973 y otras ocasiones en que los mercados petroleros han recibido un golpe, es una declaración bastante impactante. Esta podría ser la pregunta clave de la guerra: la resistencia de Donald Trump y su habilidad para maniobrar en la política de Estados Unidos. El impacto supera a Estados Unidos afectando a Asia. Pakistán solo tiene gasolina para 2 semanas. En Filipinas, el aire acondicionado en oficinas gubernamentales no debe estar a menos de 24 grados Celsius, aproximadamente 73 grados Fahrenheit, y la semana laboral será de 4 días. Así que incluso si eres un empleado del gobierno en Filipinas, tu vida se ve directamente afectada por la guerra en Medio Oriente. Así que de nuevo, el petróleo sigue siendo un tema central. Vamos a seguirlo en los próximos días. Estamos observando todos esos acontecimientos a medida que se desarrollan. Caballeros, quédense con nosotras mientras damos la bienvenida ahora a otra voz. Andrea Stricker, subdirectora del programa de no proliferación en la Fundación para la Defensa de las Democracias. Muchas gracias por tu tiempo. Tenemos mucho de qué hablar en cuanto a los acontecimientos dentro de Irán, pero quiero empezar con tu opinión. Tras 13 días de la inédita operación conjunta entre Estados Unidos e Israel contra objetivos del régimen, ¿qué información puedes compartir? Imágenes satelitales revelan daños severos por bombas antibúnker en una instalación de pruebas nucleares. Cuéntanos más. ¿Qué significa este golpe claro? Encantada de acompañarte, Benita. Creo que se trata de más ataques israelíes durante esta operación que han pasado desapercibidos, realmente destinados a degradar y eliminar las últimas vías de Irán hacia armas nucleares. Este sitio en particular se llamaba Talagan 2 e Irán lo había construido y utilizado para experimentos con armas nucleares como parte de su programa inicial de armas nucleares a principios de los años 2000. En años recientes, Irán reanudó experimentos con armas nucleares en ese sitio, por lo que Israel lo demolió en octubre de 2024. Los iraníes siguieron reconstruyendo y pusieron un nuevo contenedor para explosivos de alta potencia en Talagan II. Muy provocador y quizás cuestionable. ¿Por qué reconstruir en un lugar ya atacado antes? Pero en cualquier caso, Israel decidió eliminarlo con bombas antibúnker ayer. Interesante que lo menciones. ¿Por qué habría reconstrucción si algo fue eliminado? Porque ha sido muy difícil evaluar exactamente qué está pasando en términos del impacto de la operación hasta ahora. En cuanto al retroceso de las ambiciones nucleares del régimen, después de la guerra de 12 días, Donald Trump decía que los sitios nucleares fueron completamente destruidos. ¿Cuál es tu percepción?
¿Qué nos puedes decir? Creo que Israel realmente se está encargando de los activos restantes o de actividades que hayan reiniciado. Desde el ataque de junio también atacaron otro complejo, según dicen. Irán fabricaba un componente nuclear en Minsadeh y luego destruyeron un laboratorio en el complejo Mohdeh, probablemente gestionado por el área administrativa del programa nuclear iraní. También vimos ataques de prevención de acceso, incluido uno en la planta subterránea de enriquecimiento de Natanz, destruida en junio. Después, un vehículo en la montaña Pickaxe, cerca del complejo de Natanz, donde Irán podría construir una planta de enriquecimiento. Así que parece que están encargándose de los activos restantes y no quieren dejar que ningún funcionario iraní entre a explorar si podrían tener acceso a los activos restantes. Sin duda, aún quedan sitios importantes por abordar, por decirlo de alguna manera. Andrea, tal vez nos oíste hablar en el estudio sobre el gran acontecimiento reciente. Declaración del nuevo líder supremo, Mujtaba Jamenei, leída en televisión estatal por una presentadora de noticias. Afirma que Irán seguirá atacando a sus vecinos del Golfo y todas las bases estadounidenses serán atacadas. Pero antes de siquiera hablar del mensaje, ¿qué opinas del hecho de que ni siquiera hay un mensaje en video del nuevo líder supremo? ¿Cómo sabemos que realmente es él? ¿Cómo sabemos que está vivo? Es una buena pregunta. Puede estar muy herido o en coma. He escuchado informes, pero no lo sabemos ahora. Sin embargo, el régimen quiere difundir su mensaje para mostrar control. Que todavía hay algún liderazgo guiando el barco ahí y que él está listo para retomar el liderazgo cuando pueda. Creo que esto sí subraya el peligro, sin embargo, de dejar un liderazgo vinculado a este régimen, el hijo del ex líder supremo. Con acceso a uranio altamente enriquecido, esas reservas aún siguen en juego, probablemente enterradas en los túneles de Isfahán y en el sitio de enriquecimiento de Fordow que Estados Unidos atacó en junio. De cualquier modo, no queremos dejarles acceso a suficiente material para 11 armas nucleares. Creo que en algún momento Israel y Estados Unidos deben abordar eso, aunque solo sea a largo plazo para evitar el acceso de alguien. Siempre es fascinante escuchar tus opiniones. Andreas Stricker, muchas gracias por acompañarnos. Siempre agradezco tu tiempo en esta edición de Noticias de Última Hora. Cuídate, gracias. A continuación, los hechos recientes en Israel. Ariel Osaran, corresponsal principal en Medio Oriente, reporta un incidente hoy en Cisjordania. Están surgiendo detalles. ¿Qué está confirmado? ¿Qué sabes y puedes contar? Sí, un intento de ataque contra las fuerzas israelíes en Cisjordania. Dispararon contra fuerzas israelíes en un vehículo. Nadie resultó herido y las fuerzas israelíes frustraron el incidente. Esto evidencia que varios grupos palestinos buscan mantener activo el frente de Cisjordania. Ahora, el hecho de que las fuerzas israelíes estén operando con mucha intensidad tanto en Irán como en Líbano no significa que hayan reducido significativamente sus fuerzas en Cisjordania o que hayan cambiado lo que está ocurriendo, ya sabes, en Cisjordania. Lo que hemos visto es que hay una presencia militar muy constante, y no solo presencia, sino también acción militar para tratar de evitar que cualquier grupo terrorista construya capacidades o desarrolle armamento avanzado. Y así, mientras continúa la operación en curso de las Fuerzas de Defensa de Israel en Cisjordania, también continúan las amenazas. Este es un ejemplo reciente, pero no hubo heridos entre las fuerzas israelíes. Y de nuevo, ese incidente ocurrió en el cruce de Tapúa, que es una zona en Cisjordania de la que se escuchan hablar muy seguido. Otro incidente, Ariel, hoy en Ramat Gan, un apuñalamiento en la ciudad, también es una situación en desarrollo. En cuanto a los detalles, ¿qué actualizaciones puedes compartir? Sí, este es un ataque dirigido al líder religioso del Consejo en Balmatigan, apuñalado por una persona ahí. La policía lo está describiendo como un ataque terrorista, lo cual es inusual.
Pero en efecto, como dije, estas amenazas a nivel nacional siguen ocurriendo. La seguridad interna israelí trabaja 24/7 para prevenirlas. La gran mayoría de estos ataques son prevenidos, pero este es uno de esos casos que no lograron detener. Y de nuevo, estas son situaciones en desarrollo, así que les traeremos actualizaciones si hay alguna en nuestra próxima transmisión. Señores, quédense con nosotros por ahora. Haremos una breve pausa y al volver, nuestra cobertura continúa en esta edición de Noticias de Última Hora. Y preguntamos, ¿cómo operan los doctores mientras misiles están siendo interceptados sobre sus hospitales? Y 24 Noticias fue al Hospital Rambam en Haifa para averiguarlo. Y siguiendo con temas de salud, una experta en trauma comparte los mejores mecanismos de afrontamiento. Sigan con nosotros, esta es la edición de Noticias de Última Hora de I24 Noticias. Volvemos en un momento. Bienvenidos a las noticias de última hora. Soy Benita Levin. Otro día intenso de lanzamiento de misiles hacia ciudades y pueblos israelíes. El régimen iraní ha lanzado una serie de ataques contra el país. Hezbollah disparó 200 cohetes al norte y centro de Israel, dejando 2 israelíes levemente heridos. La operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra objetivos terroristas iraníes sigue en el día 13 de la guerra, mientras Estados Unidos se prepara para las elecciones de mitad de mandato en noviembre. El presidente Donald Trump enfrenta mayor presión política en casa. La administración estima que solo los primeros 6 días de la guerra le han costado al país $11.3 mil millones, y la inteligencia estadounidense sugiere que el régimen iraní aún no está en riesgo serio de colapso. Damos la bienvenida a la doctora Einat Wolf, presidenta del partido OZ y autora de La paz no es ahora, desde Tel Aviv, para más reacciones y perspectivas. Muchas gracias por su tiempo. Día 13 continúan las andanadas de misiles hacia Israel, este esfuerzo integrado del régimen iraní y Hezbollah, mientras Israel y Estados Unidos atacan objetivos terroristas. ¿Cuál es su percepción sobre esta operación conjunta inédita entre Israel y Estados Unidos contra el principal patrocinador del terrorismo mundial, enfrentando una amenaza existencial? ¿Qué opinas sobre la importancia de este momento? Y parece que estamos teniendo un pequeño problema técnico. Intentaremos volver con la doctora Wolf. ¿Qué opinas sobre la importancia de este momento? Ciertamente tiene razón. Ni siquiera nos detenemos a reflexionar sobre lo dramático que es esto. Incluso se podría describir como una especie de cambio de guardia, especialmente si piensas en Gran Bretaña como ese socio menor durante muchos años en la Alianza Transatlántica, el principal tipo de socio para Estados Unidos al pensar en la cooperación en operaciones militares y ciertamente en la lucha contra ideologías peligrosas. Y especialmente si lo comparamos con la Primera Guerra del Golfo, que recuerdo porque Estados Unidos en ese momento, y recuerda, ese fue incluso un momento aún mayor de la hiperpotencia estadounidense. Ese es un momento en el que Estados Unidos está tan preocupado por alejar a los países del Golfo como parte de los aliados, contra el Irak de Saddam Hussein, que básicamente exigieron que Israel
aunque fue atacado por cohetes desde Irak, se mantuviera al margen. Tenía pilotos, amigos en ese entonces, que cada mañana se despertaban. Se sentaban en la cabina durante horas en tierra y luego regresaban y eso era todo. Esa fue la primera guerra del Golfo. Pilotos israelíes literalmente sentados durante horas en tierra. Eso fue hace 35 años. Piensen en cómo hemos cambiado desde entonces, donde no se considera que la cooperación de Estados Unidos con Israel aleje a los países árabes. Si acaso es lo contrario, donde queda claro que esto fue planeado con Israel y claramente ejecutado conjuntamente con Israel. Así que la transformación de Israel en este socio menor de Estados Unidos y que la secretaria de Guerra de Estados Unidos hable de Israel como un aliado capaz y también haciendo comentarios sarcásticos sobre los países de Europa Occidental por no ser ese tipo de aliados capaces, aunque sea decepcionante, muestra la magnitud de la transformación. Y hablando de la magnitud de la transformación, cuando ves lo que está sucediendo en el propio Golfo, te sorprende que el régimen iraní haya estado atacando a naciones árabes, naciones del Golfo como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Omán, Qatar, Turquía y otras. Es una lista larga e intrigante y también incluye sitios civiles como aeropuertos y hoteles. ¿Habrías esperado una protesta más fuerte de todo el mundo ante esos acontecimientos? ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu perspectiva? Los ataques a los estados del Golfo vienen de dos direcciones. La primera realmente es una que demuestra la reacción agresiva de la República Islámica. Básicamente, apostando a que los países árabes, si son atacados durante un periodo suficientemente largo, presionarán a Estados Unidos para que detenga los ataques. En muchos aspectos esto socava la causa, porque mientras más la República Islámica se muestra como un actor irracional, la idea que tenían los países árabes de que podían vivir junto a una República Islámica debilitada parece cada vez menos plausible. Incluso recientemente escuchamos hablar de que la República Islámica quería anexar Bahrein. Así que mientras más arremete contra los países árabes del Golfo, es menos probable que esos países digan, está bien, estamos contentos de dejarlo así y vivir con un alto al fuego y dejar que las cosas terminen como están ahora. El otro aspecto, especialmente en los Emiratos Árabes Unidos, es que los EAU han sido atacados mucho más que Israel. Y creo que no es una coincidencia, porque los EAU son un símbolo brillante de todo lo que el Islam puede ser cuando quiere mirar hacia el futuro y ser moderado. Por eso los símbolos atacados, como dijiste, representan la apertura, el aeropuerto, los hoteles, básicamente atacando la idea de que puede ser una nación musulmana próspera, orientada al futuro, tolerante e inclusiva, y que esto se permitirá. El ataque de la República Islámica a los Emiratos Árabes Unidos es principalmente ideológico, lo que nuevamente muestra que si la República Islámica cae, y digo que caerá, entonces esto también será una caída ideológica. No solo será un cambio de régimen, será la caída de todo un modelo de lo que significa ser un país gobernado por el Islam. ¿A qué te refieres con un posible cambio de régimen? Ahora hay mucho enfoque en el nuevo líder supremo, Mustafa Jamenei. Escuchamos más temprano, en el día hace apenas unas horas, que su declaración fue leída en la televisión de Teherán por una presentadora de noticias. No hay pruebas de que él fuera realmente la persona detrás del mensaje. El mensaje es que los ataques de Irán contra los vecinos árabes del Golfo seguirán y todas las bases estadounidenses serán atacadas. Ya sea él o no, herido o no, el mensaje del régimen sigue siendo el mismo de antes. Exactamente, y es aún más intenso en el sentido de que están obligando a los países del Golfo a tomar una decisión que han estado tratando de evitar desde siempre. En muchos sentidos, la decisión es, ¿estás con Irán, estás con la República Islámica o estás con Estados Unidos?
Lo que la República Islámica está diciendo esencialmente es: ya no te permitiremos disfrutar de esta zona de ambigüedad en la decisión, de esa falta de claridad. Estamos forzando la decisión. O permites que Estados Unidos opere desde tu territorio, que sea tu protector, o básicamente tendrás que pagar las consecuencias. Cuando un país dice eso, espera que otro sufra las consecuencias. También significa que se reserva el derecho de atacar, tomar territorio y apropiarse de bienes. Así que, de nuevo, estás viendo el comportamiento de un régimen que, creo que con razón, entiende que esta es una batalla hasta el final. Al principio decían que esto duraría solo unos días y que volverían a negociar, pero no hay negociaciones. La presidenta estadounidense dejó claro que no hay nada que Estados Unidos quiera de Irán que la República Islámica pueda dar. Así que en este punto no tiene sentido negociar. Y como resultado, la República Islámica entiende y actúa como si esto fuera una batalla hasta el final de la República Islámica. Bueno, ciertamente apreciamos tus opiniones. Como siempre, hay muchos escenarios diferentes que podrían suceder. Seguiremos observando. Doctora Einat Wilf, gracias por acompañarnos en esta edición de Noticias en vivo desde Tel Aviv. Gracias. Ahora, Owen Altiman, corresponsal senior, ¿qué opinas de lo que escuchamos? También es interesante, hay muchas reacciones a esta declaración del nuevo líder supremo, pero no hay señales de él en persona. Correcto, aún no muestra su rostro, quizá por estar herido. Necesitamos dos opiniones sobre la gran entrevista con Einat Wilf. Sobre los estados del Golfo hay dos perspectivas. Esto es una situación de rehenes. Los iraníes mantienen a los estados del Golfo como rehenes con una pistola metafórica en la cabeza, para que la economía mundial les diga que paren de nuevo. Los mercados petroleros afectan la opinión y política de Estados Unidos, creando una situación de rehenes. La segunda posibilidad, lo que Einat Wilf describió, es una extorsión, básicamente es una extorsión para que Estados Unidos salga del Golfo, para que esto se convierta en parte de la esfera de influencia de Irán y para que estos países, y como Einat Wilf básicamente lo dijo, de una u otra manera paguen dinero de protección geopolíticamente a Irán para que Irán esté ahí, supremo. Pero cuando ella habla de comparar la relación especial entre Estados Unidos y el Reino Unido y la relación especial entre Estados Unidos e Israel, creo que todavía debemos ser conscientes de los límites de esa comparación y la idea de que Israel de alguna manera ha reemplazado a Gran Bretaña. Primero que nada, Benita, no podemos engañarnos. Israel está con el agua al cuello. Según Gallup, en Estados Unidos, ahora más personas apoyan a los palestinos que a nosotros. Tenemos todo un partido político, el Partido Demócrata, donde por supuesto todavía hay algunos demócratas heroicos a favor de Israel. Si observas a los demócratas de base y sus tendencias, no es bueno. Y ese es uno de los dos principales partidos políticos en Estados Unidos. Y además, Gran Bretaña era un aliado estadounidense integral en escenarios de todo el mundo. Si te preguntas, Dios no lo quiera, el próximo año los chinos intentan invadir Taiwán, creo que se esperaría que los británicos de una u otra forma estuvieran ahí, ayudando a Estados Unidos. ¿Israel intervendría militarmente tan lejos de su país? Nos centramos en nuestro pequeño país, en nuestra región. Somos un socio clave para Estados Unidos, pero ¿lo somos internacionalmente como Gran Bretaña? Creo que debemos ser conscientes de los límites de esta relación, así como de su fortaleza en lo esencial. Fascinante. Como siempre, vamos con nuestra corresponsal principal en Medio Oriente, Ariel Osaran, para dos actualizaciones. Primero, los medios estatales iraníes dicen que la esposa del difunto líder supremo Ali Jamenei está, esperen, viva, contrario a los informes de los últimos días. También una actualización de CENTCOM sobre el éxito de las operaciones en Irán, como mencionamos antes. ¿Qué detalles puedes compartir? Sí, entonces sabemos que en el ataque inicial que eliminó al líder supremo Ali Jamenei, su esposa estaba en las cercanías y originalmente se informó que había muerto. Es muy posible que ella haya sobrevivido al ataque. Al final también, ya sabes, si escuchamos todo lo que sale de los medios estatales iraníes, vamos a volvernos locos. Negaron que Jamenei hubiera sido eliminado y que Mojtaba Jamenei resultara herido. Y luego se informó que estaba herido y ni siquiera apareció ahora en esta transmisión televisada de su discurso.
Así que creo que esto es algo de lo que sabremos más información con el tiempo. Ella no ocupaba ningún cargo oficial en la República Islámica, pero el hecho de que sea la esposa del difunto Jamenei es significativo. En cuanto a la actualización de CENTCOM, que dice que desde el inicio de la operación Furia Épica, han atacado más de 6,000 objetivos, incluyendo alcanzar o destruir más de 90 embarcaciones navales, de las cuales más de 30 son barcos colocadores de minas. Ahora es al menos la mitad de ese número. Fue eliminado incluso antes de que salieran los informes de que Irán estaba colocando minas o que tenía la intención de poner minas en el estrecho de Hormuz. Así que estamos viendo que esto fue anticipado por las fuerzas estadounidenses y están trabajando activamente para eliminar la amenaza. Ahora, la pregunta es, sí, eliminaron 30 barcos colocadores de minas. ¿Cuántas minas colocaron esos barcos antes de ser destruidos? En última instancia, esto es algo que va a surgir como parte del esfuerzo por mantener abierto el canal marítimo del estrecho de Hormuz. Pero, de hecho, esto demuestra una vez más que las amenazas de la República Islámica al estrecho de Hormuz y otras rutas marítimas siguen presentes. Eso sigue ocurriendo, como comentábamos antes en esta transmisión. Caballeros, acompáñenos mientras abordamos otro tema de esta guerra: cómo enfrentar el trauma durante, después y en futuras guerras. Han pasado casi 2 años y medio desde el 7 de octubre. Esa guerra duró 2 años y ahora los israelíes han vuelto a los refugios varias veces al día en medio de este último capítulo, la guerra contra Irán. Para más información, damos la bienvenida a Gayla Talú, cofundadora y directora ejecutiva de la Acción Colectiva para la Resiliencia de Israel, quien nos acompaña desde Modein. Gracias, Keller, por tu tiempo. El trauma de la guerra, la situación actual, los misiles, los drones, las sirenas, los refugios, todo esto conforma esta extraña y llamada nueva normalidad. Obviamente están atendiendo muchos casos de TPT, ansiedad y estrés. Cuéntanos qué observas y cuáles son los mejores mecanismos de afrontamiento actualmente. Muy bien, lo primero que voy a decir es que no soy una profesional de la salud mental, pero a través de mi trabajo veo mucho. Recientemente trabajamos en una campaña llamada HRU. Si alguien busca información, puede entrar en línea y buscar HRU como ¿cómo estás? Y estamos compartiendo esos mensajes para ayudar a las personas. Lo más importante es decir que nuestras reacciones son realmente normales. En una situación anormal creo que es importante normalizar eso. No podemos eliminar totalmente el estrés, ¿verdad? El cuerpo se alerta porque percibe peligro. Entonces, la meta para todos es volver a la estabilidad una y otra vez. No es gran ciencia, ¿verdad? Necesitas considerar cosas como respirar despacio, tomar agua justo después de una sirena. Hacer estas cosas le dice a tu cuerpo que el peligro ya pasó. Entonces es muy interesante porque se comenta que solo el sonido de la alerta en los teléfonos de las personas es lo suficientemente penetrante como para estresar a mucha gente. Aunque no nos engañemos, salvan muchas vidas. Pero a la gente le gusta la rutina y los niños la necesitan. Entonces, cuando se trata de lidiar con niños que están estresados por las sirenas, correr a los refugios y la incertidumbre de lo que está pasando, ¿cuál es la mejor manera de calmar a los jóvenes en casos como este? Como dijiste, lo que más ayuda a los niños es la rutina y la calma. Los adultos y los niños rápidamente perciben cuando los adultos están preocupados. Incluso si creemos que lo disimulamos muy bien, ellos saben que estamos preocupados. Y por eso, lo mejor es hablar de ello de una manera apropiada para su edad. Por ejemplo, para los niños pequeños, decirles: la sirena indica que los buenos actúan, no que los malos atacan. Nos indican buscar refugio para mantenernos protegidos, por eso vamos a un lugar seguro. Así, hallar esos mensajes tras una sirena. Un abrazo ayuda a los niños a regular el miedo y lo mismo aplica para los adultos. Un vaso de agua, algo que indique al cuerpo que estamos a salvo y no en peligro.
Si un niño tiene angustia que empieza a afectar su sueño, su comportamiento, es cuando necesitamos pensar en apoyo profesional. Gracias, hay mucho que pensar. Como dices, es difícil adaptarse. Las personas son resilientes, unidas y se apoyan. Son una comunidad, están muy unidas y todos, con suerte, van a poder apoyarse mutuamente. Gaila Talú en vivo desde Waudien, gracias por acompañarnos y por tu tiempo. Ahora en temas de salud, durante la guerra, doctoras, enfermeras y equipos médicos han tenido que salvar vidas como siempre, aunque los misiles vuelen sobre sus cabezas. Pero no es su primera vez. El Hospital Rambam en Haifa usa su estacionamiento subterráneo para crear el hospital fortificado más grande del mundo. Nuestro Joe Brown fue al norte de Israel para echar un vistazo. Esto puede parecer como cualquier otro hospital, pero si miras un poco más de cerca, podrías notar que algunas cosas son un poco diferentes. Mira el piso, parecen lugares de estacionamiento, y esto de acá parece una vía de tren. Porque eso es justo lo que es. Este estacionamiento subterráneo se transformó en solo 12 horas el 28 de febrero en el hospital fortificado más grande del mundo. Este es el Hospital Rambam en Haifa. Esta instalación subterránea, que puede albergar a 2.000 personas, fue construida después de la Segunda Guerra del Líbano y ha entrado en funcionamiento en 4 ocasiones. Coronavirus en 2020 después del 7 de octubre, la guerra de 12 días del año pasado y la actual guerra con Irán. Cada vez, bajo supervisión militar, han transformado el hospital más rápido. De esto a esto, todos demostraron que ya lo sabemos. No necesitamos que nos llamen, creo yo. Cerca de 3.000 de nuestros empleados se presentaron y empezamos a trasladar a los pacientes mientras sonaban las sirenas, cada pocos minutos. Teníamos que detenernos, ir a una zona fortificada, volver a salir mientras organizábamos esto, así que 12 horas es un logro tremendo. El estacionamiento se diseñó para convertirlo en hospital cuando sea necesario. Mira los techos de las paredes. Todo está construido, está planeado como un hospital. En un estacionamiento normal no hay líneas de oxígeno vacío ni óxido nítrico, pero aquí sí. El hospital ocupa los 3 niveles del estacionamiento. Actualmente estamos en el piso -3 del hospital subterráneo fortificado en Rambam. Básicamente está dividido así. El segundo piso es medicina interna. El piso -3 es para todas las divisiones de cirugía. Todo está diseñado para minimizar interrupciones y evitar momentos críticos de confusión. Pero mudar un hospital multifacético a una instalación subterránea estrecha tiene limitaciones. El mayor desafío es simplemente que estás trabajando bajo condiciones que no son habituales. Ni siquiera estoy hablando de las sirenas y el estrés y lo que es operar cuando escuchas que hay una sirena sonando. Por ejemplo, si un paciente llega y necesitas enviarlo a imagenología, está en otro edificio. Ya sabes, quieres conseguir una segunda opinión para alguien. Están ubicados en un lugar diferente al que estás acostumbrada, así que todo es como diferente a lo que estamos acostumbradas. La instalación también recibe a personal y pacientes de hospitales cercanos sin refugio. Con las fuerzas de defensa de Israel expandiéndose al sur del Líbano, la instalación se prepara para cualquier posibilidad. En este momento tenemos una división especial de la sala de emergencias que está realmente preparada y lista en todo momento para un evento de víctimas masivas. Yo he estado presente en quizás 5 o 6 de ellos, donde tuvimos varios soldados o civiles o lo que sea llegando por cohetes que caían en la zona o todo tipo de eventos así. Y aún así es muy eficiente. Este es mi departamento y normalmente aquí es donde estacionamos, pero aquí entramos, tienes la estación de enfermeras aquí, así que tenemos todos sus análisis de sangre, toda la medicación aquí, todos los suministros que necesitamos. Para mantener la normalidad, incluso pusimos nuestro refrigerador para el personal aquí y tratamos de que todo siga igual. La guerra significa más horas para el personal bajo condiciones mucho más difíciles, incluyendo el hecho de que las escuelas están cerradas. Por eso, la mitad del segundo piso funciona como guardería improvisada, con trabajadores locales y del hospital para apoyar a los empleados. Igual que Hadi, con hijos pequeños. Son muy traviesos, como puedes ver, están realmente alterados, pero nos da una manera de alguna forma, enfocarnos en la normalidad. Tienes que cuidar de tu familia mientras cuidas de tus empleados.
Tratamos de hacerlo lo más cómodo posible. El secreto aquí son nuestros empleados. Ese es el secreto. Eso es lo que hace que funcione. Gran reporte de Joe Brown. Seguimos con nuestra corresponsal senior en Medio Oriente, Ariel Osra. Hablábamos antes en el programa sobre la situación en el Golfo y las noticias de Arabia Saudita. ¿Qué hay? Sí, Irán reanudó sus ataques contra los vecinos del Golfo. El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita informó que derribaron un dron iraní que iba hacia el campo petrolero de Shaiba. Ahora, esta es una zona que ha sido atacada numerosas veces por los iraníes con drones y misiles balísticos. Hasta la fecha no ha habido ni un solo impacto de dron en territorio saudita. Ha habido más de 100 drones lanzados al territorio del reino, quizás incluso el doble de esa cantidad. Es difícil llevar la cuenta de todos estos ataques iraníes, pero estamos viendo eso. Además de las bases militares y otras áreas diplomáticas dentro de Riad, la República Islámica está atacando específicamente el campo petrolero de Shaiba. 30 segundos para la pausa. Owen Altman, concluye tu análisis exactamente sobre ese tema. Los estados del Golfo aún están bajo presión y buscan buenas relaciones con ambos lados, como antes de la guerra. Benita. Es su postura ahora, y en este momento parece razonable mantener esa postura. De cara al futuro, sin duda estaremos atentos para ver cómo se desarrolla todo. Siempre aprecio tus actualizaciones, tu análisis. Gracias a nuestra corresponsal en Medio Oriente, Ariel Osman Saran, y al corresponsal principal, Owen Altman. Gracias por acompañarnos en el estudio. Eso es todo por esta edición de Noticias de Última Hora. Síganos en redes sociales para más información y revisen nuestra programación en vivo en inglés de esta semana para mantenerlos actualizados con la cobertura de la guerra. Soy Benita Levin en Tel Aviv. Gracias por vernos, manténganse atentos, regresaremos más tarde.